Desde el 2019, el gobierno ha destinado más de 700,000 millones de pesos a Pemex, a través de aportaciones de capital, créditos fiscales y otro tipo de apoyos con el argumento de rescatar y fortalecer a esta empresa productiva del Estado, a la que se ha inyectado un presupuesto que bien podría ser ocupado para dar cobertura a muchas necesidades de las cuales carecen los mexicanos hoy. Esta empresa, a la que anualmente se le ha inyectado un presupuesto que bien podría ser ocupado para fortalecer el Sistema Nacional de Salud con la finalidad de subsanar el problema que este gobierno profundizó en cuanto a la distribución de medicamentos oncológicos para niñas y niños con cáncer, así como dar cobertura al esquema nacional de vacunación. Asimismo, se podría invertir en la educación de las personas con discapacidad para que el gobierno implemente una estrategia de infraestructura que permita dar accesibilidad dentro de los centros educativos a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad múltiple, dando cumplimiento a lo establecido en instrumentos internacionales de cual el Estado forma parte. O bien, destinar estos recursos al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura o al Instituto Nacional de Antropología e Historia, con finalidades de estimular la producción y promoción de difusión a las artes y organizar la educación artística en todo el territorio nacional que permita la reactivación del fomento a la cultura, el cual no ha podido repuntar después de la pandemia del COVID-19, logrando así una verdadera reingeniería de la vida y reintegración de la vida social, la salud mental, la recreación y todos aquellos beneficios que perdieron en parte por el austericismo republicano. Sabemos por información otorgada por instituciones internacionales que se han enviado más de 2 millones de barriles a Cuba y que esto representa una sanción económica para nuestro país, además de que aún no tenemos claridad de cómo es que se recuperarán los gastos causados por lo que se ha denominado una donación de nuestro país al gobierno cubano. Las declaraciones de la secretaria de Relaciones Internacionales solo establecen que se está pensando cómo es que se podrán construir mecanismos para comenzar a cobrar dicho petróleo. Y particularmente, secretario, preguntarle, ¿podría explicar qué significan para las finanzas del país la situación crítica, particularmente en referencia al oficio que turnó en días pasados al secretario de Hacienda, en el que le han emplazado a agilizar el financiamiento a la paraestatal, pues esta es ya incapaz de pagar adeudos a sus proveedores, lo que sumando a sus incumplimientos financieros tenía a la empresa en situación crítica? Muchísimas gracias. Se refería usted hace un momento a las aportaciones que ha hecho el gobierno federal a Pemex, y a mí me gustaría contestarle de la siguiente manera, con datos duros. Por ejemplo, en el 2019, el total de las contribuciones de Pemex al gobierno fue del orden de 875,000 millones de pesos, y el total de las aportaciones del gobierno a Pemex ese mismo año fue del orden de 122,000 millones de pesos. La diferencia entre lo que Pemex contribuyó al gobierno y lo que el gobierno aportó a Pemex es del orden de casi 753,000 millones de pesos a favor de las aportaciones de Pemex. En el 20 fueron las aportaciones de Pemex al gobierno del orden de 598,000 millones y se recibieron aportaciones del gobierno a Pemex en el orden de 5,000. Luego entonces la diferencia de las aportaciones de Pemex al gobierno fueron de 593,000 millones de pesos. Podría yo seguir año con año. 21, Pemex aportó 709,000, recibió 208,000, saldo a favor de las aportaciones de Pemex al gobierno, más de 500,000 millones. 22, 900,000 casi aportó Pemex, recibió 83 y un saldo a favor de 811,000. Pero ya para redondear, el total de lo que Pemex ha aportado al gobierno federal y lo que el gobierno federal le ha aportado a Pemex queda de la siguiente manera. Pemex, 3.574 billones de pesos.
ha aportado y ha recibido 493. La diferencia son 3.08 billones a favor de Pemex. Un poquito nomás para que se les aclaren las dudas que tienen y para que ver si les da por revisar los estados de cuenta, porque los balances se publican año con año y ustedes yo no sé de dónde sacan esos números. Bueno, eso es por lo que refiere a… Luego, hablan ustedes de donativos. Pemex, Petróleos Mexicanos, no ha realizado ningún donativo de combustibles a ningún gobierno extranjero. No miento. Bueno. Entonces, para que quede claro. Y lo que tiene que ver con las ventas de petróleo, les informo que Petróleos Mexicanos actualmente mantiene contratos de compra y venta de crudo y de productos petrolíferos con 26 países. Entonces, para que quede claro, no hay ningún donativo a nadie y mantenemos relaciones comerciales con 26 países. Con la venia de los diputados presidentes. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Como nunca en la historia de la empresa, la corrupción y la falta de transparencia es la única referencia de su gestión. La promesa incumplida del presidente de tener autosuficiencia energética es lo que ha socavado la capacidad para operar de manera eficiente y competitiva a Pemex. Lo más grave de su gestión, señor Oropeza, no es solamente lo que en términos económicos nos ha costado, sino sobre todo cuando pone en riesgo o cobra vidas humanas, como ocurrió en el 2019 con la explosión en Hidalgo, que resultó en la muerte de 137 personas que se encontraban cerca de la toma clandestina de un ducto de gasolina. En cualquier autopista o carretera nacional se comercializan las 24 horas del día combustible. Los únicos que no lo ven son ustedes. En julio del 2020, una explosión en un ducto en Poza Rica, Veracruz, dejó 5 lesionados. En abril del 2021, una explosión e incendio en la refinería Lázaro Cárdenas dejó 7 lesionados y el complejo fuera de operación. También en abril de ese año, una falla de energía eléctrica en Veracruz dejó 4 trabajadores lesionados. En junio del 2021, una explosión en la refinería de Oaxaca obligó al desalojo de poblaciones cercanas. Este año, un incendio en la planta de la refinería Lázaro Cárdenas de Veracruz dejó a 3 trabajadores fallecidos y 2 lesionados. Ese mismo día, hubo un siniestro en el equipo de perforación de Veracruz que cobró la vida de 5 trabajadores y 7 resultaron heridos. En mayo, un nuevo incendio otra vez en la planta de la refinería Lázaro Cárdenas. En julio pasado, una explosión en una plataforma en la sonda de Campeche ocasionó un incendio que dejó 2 trabajadores fallecidos y 1 más desaparecido. Además, en los años de su gestión, hemos visto derrames de petróleo en aguas mexicanas que han afectado gravemente el ecosistema marino y en las comunidades costeras, como lo ocurrido en julio de este año en el Golfo de México y que se extendió por un área de más de 400 kilómetros y que hasta después que acaparó los reflectores públicos, Pemex admitió su existencia. En resumen, los accidentes de Pemex en los últimos años, y de los que apenas cité unos ejemplos, son una llamada de atención para que deje de robarse el dinero de nuestra empresa y lo destine realmente a lo necesario. La seguridad de los trabajadores, la protección del medio ambiente y la confianza de la comunidad son fundamentales. Según el PEF, en el 2018 se destinaban 13,000 millones de pesos en el rubro actividades de apoyo administrativo. En este 2023, ustedes gastaron 25,000 millones. Ahí están sus camionetas blindadas y sus excesos administrativos. 2 preguntas le genero. De las más de 180,000 mentiras que ha dicho el titular del Ejecutivo en estos 5 años, ¿estima usted que ya lo rebasó, incluyendo todas las mentiras que nos vino a decir el día de hoy? Y la segunda pregunta, que es la que nos hacemos todos los mexicanos, ¿cuándo costará 10 pesos el litro de gasolina, tal y como lo prometieron ustedes al inicio del sexenio? Es cuanto, diputado presidente. Tiene la palabra el director general para dar respuesta. Sí, con mucho gusto. Al final voy a dejar la parte personal para responderle, diputado Arturo Rodríguez Rivera. Porque como dijo el presidente, no todos los leones son peludos. Pero voy a empezar. A ver, por ahí traigo una gráfica. Esta gráfica
es el índice de frecuencia de accidentes por millón de horas hombre en Pemex. Y como no alcanzo a ver muy bien, viene desde la época del presidente Zedillo, luego de Vicente Fox, luego de Felipe Calderón, luego de Enrique Peña Nieto y cerramos con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. Entonces, nada más porque qué bárbaro cómo hay accidentes en Pemex. El índice de frecuencia de accidentes en Pemex en la época de Ernesto Zedillo era de 2.8, en el de Vicente Fox de 1.0, en el de Felipe Calderón 0.51, en el de Enrique Peña Nieto 0.4 y el promedio de accidentes que llevamos en esta administración es 0.35, es el más bajo en 30 años. Digo, nada más para que sepamos de qué estamos hablando. Ahora, esto no significa bajo ninguna circunstancia que minimicemos a cifras aritméticas y de promedio lo que ha ocurrido. Pero sí, es importante que ustedes sepan que, primero que nada, a lo que usted se refirió, diputado Rodríguez, en cuanto a la explosión en Tlahuelilpan, ahora resulta que Pemex, siendo la empresa agraviada, porque ese accidente se generó por una toma clandestina, donde llamaron a agentes porque les informaron que iba a haber gasolina y luego desafortunadamente hubo una flama y generaron muchos muertos. Ahora resulta que Pemex, que fue la empresa afectada y que lamentablemente mucha población civil resultó lesionada y o muerta, ahora resulta que es culpa de Pemex. Pues con todo respeto, está usted equivocado, por decirlo de la manera más amable posible. Pero se refirió usted a una serie de eventos que han ocurrido, están dentro del punto 35, revisen lo que pasó en los otros sexenios donde los índices son más altos y se van a encontrar con cosas interesantes. Pero yo me quiero referir al que usted se refirió ahorita, que tiene que ver con el evento de Nohoch y el derrame famoso en Ekbalam. Decirles a todos que el accidente de Nohoch es una plataforma en la sonda de Campeche. Básicamente no se debió a falta de previsión, a falta de inversión, a que no se tuvieran las cosas definidas, sino se debió, todo lo contrario, a un trabajo que estaba programado. Era lo que se le llaman libranzas, era un trabajo de rehabilitación, de reparación de unos ductos que estaba perfectamente programado. La empresa estaba total y absolutamente contratada y sin embargo sucedió el lamentabilísimo accidente que tiene como consecuencia fallas humanas, donde nosotros hicimos un análisis causa-raíz y el resultado es que falló la empresa contratada y falló el personal de Pemex encargado de la supervisión de los trabajos. Pero no fue un tema de falta de mantenimiento, de falta de inversión, de falta de programación. Al contrario, está dentro de un trabajo perfectamente programado. ¿Qué procede de aquí en adelante con estas cosas? Va a haber un análisis causa-raíz de un tercero, hay una investigación de la Fiscalía de la República y vendrán ya el deslinde de responsabilidades. Pero esto fue exactamente lo que ocurrió, no fue un tema de descuido ni de falta de inversión, sino un trabajo perfectamente programado, donde lamentablemente hubieron errores humanos, tanto de la empresa contratada como del personal que debería haber supervisado mejor las cosas de Petróleos Mexicanos. En el caso del derrame famoso, que el periódico Reforma, que es el preferido de algunos de ustedes, diputados de la oposición,
ahí hablaron de 467 kilómetros cuadrados de extensión del derrame. Bueno, les voy a platicar qué fue lo que pasó. Ustedes pueden ver la gráfica. Ahí se puede ver unas plataformas de un campo. La plataforma se llama Balán Tango Alfa. El campo cuenta con una red de ductos de 24 kilómetros, los cuales tienen un tiempo de operación de 32 años. En abril del 2022 iniciamos la construcción de una nueva red de ductos en este campo de Balán, el cual se concluyó el 15 de agosto pasado. Durante la colocación de los ductos nuevos, se presentó la fuga de un ducto que todavía no se había sustituido, no se había reparado. La fisura que se presentó en ese ducto que provocó la fuga del hidrocarburo, fíjense en la imagen de abajo, 7 centímetros de largo, la mitad de un bolígrafo, y 2 milímetros de ancho. Imagínense qué cantidad de hidrocarburo pudo haber salido por una fisura de estas dimensiones. El total de barriles derramados por ese evento fueron 1.600 barriles, de los cuales se recuperaron 1.000. No hubo afectación a las costas ni al ecosistema, tal como lo confirmó tanto la Secretaría de Marina como la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Ese es el derrame que sacaron en 8 columnas, 2 o 3 días en el periódico Reforma. Vamos con el tiempo, Y ya me pasé el tiempo. Sí. Pues se quedan sin la información entonces. Sí. El mayor saqueo de Pemex se está dando con usted. ¿Es usted, presidente, le pediría orden? ¿Es usted un mitómano, un vulgar ladrón y el más grande corrupto en esta administración? Sería estéril explicarle de administración. Nos queda claro a todos los mexicanos su ineptitud para administrar y sería cuánto, señores presidentes. Gracias. Tiene la palabra. No sé si ya tengo tiempo, 10 segundos. No, es que nada más le quería yo mandar a decir al señor, ¿cómo se llamó el último diputado este? Iván Arturo Rodríguez. Ya se fue, no hombre, le quería yo decir algo. Es que es muy majadero, muy grosero y no se vale ofender a las personas y salir corriendo. Pero ahí si se lo encuentran, díganle que estoy seguro que de frente, en lo personal, no se atrevería a decirme lo que me dijo. Y también que ojalá y se le pueda decir a este señor que yo no soy ratero y que a las pruebas me remito, me pueden revisar, no sé si a él lo puedan revisar, creo que tuvo algún puesto en Naucalpan, ¿no? Fue tesorero en Naucalpan. Habría que ver qué es lo que tengo yo después de haber sido director de Pemex 5 años y oficial mayor de la Ciudad de México 5 años, qué tengo yo y qué tiene él con el cargo que tuvo. Bueno, ya con eso tiene el señor Rodríguez. Perdón. Con el permiso de las presidencias. Compañeras y compañeros diputados, esta tarde quiero cuestionar al director Trampitas, preguntándole, diciéndole, pues que primero prometieron bajar el precio de la gasolina y no lo han cumplido. Prometieron acabar con la corrupción de Pemex y recuperar la industria petrolera y no lo han cumplido. Prometieron incrementar la producción de los barriles de petróleo diarios y tampoco lo han cumplido. Señor director, usted ha estado al frente de la empresa más importante del Estado mexicano y su gestión ha sido un auténtico fracaso. Primero que nada, diputado Paulo Gonzalo Martínez López, yo con usted no tengo una amistad ni una situación de confianza que me lleve a ponerle apodos como usted me lo está haciendo. Yo no le diría nunca a usted diputado tontín, por ejemplo. Entonces no acepto que usted me llame director Trampitas. Vámonos respetando. No estoy hablando con usted.